Calle en el estado de Carabobo, segunda imagen. En el estado de Falcón, una manifestante abraza a los miembros de la Guardia Nacional. Y a todo esto, el canciller de Venezuela dice que Maduro está cerca, muy cerca, de una gran victoria, y Obama le responde a Maduro exactamente con la misma moneda. Ha expulsado a 3 diplomáticos venezolanos. Y mire usted, justo al mismo tiempo que todo esto está ocurriendo, Maduro propone a su nuevo embajador en los Estados Unidos. Si la política es un juego de máscaras, como dicen los que saben, ¿qué significa ese nombramiento del presidente Maduro? Maduro propuso el nombre de Maximilián Arbeláez, su hombre de confianza, como embajador para que sea considerado por el gobierno de Estados Unidos. El diario español El País dice que Arbeláez se desempeñaba como comisionado presidencial de Asuntos Internacionales en Caracas, que fue un activo entusiasta de la causa bolivariana desde el comienzo y el enlace de Chávez con la izquierda francesa después del golpe de Estado de abril de 2002. Es uno de los cuadros mejores formados de la autodenominada Revolución Bolivariana en política internacional. Los diplomáticos venezolanos que deben abandonar Estados Unidos en 48 horas son Ignacio Luis Cajal Ábalos, Víctor Manuel Pisani Aspurua y Marco José García Figueredo. Así ha respondido hoy Estados Unidos a la expulsión de 3 de sus diplomáticos la semana pasada de Venezuela. Maduro entonces los acusó de ser unos conspiradores. Y esto también pasó hoy. Decenas de estudiantes, decenas de simpatizantes, opositores, marcharon este martes hasta la embajada cubana en Venezuela, fuertemente resguardada por efectivos de la Guardia Nacional, para entregar un comunicado en el que exigen el fin de la intromisión que, según dicen, hace el gobierno cubano en cuestiones internas del país. Al régimen castrista de Cuba exigimos, por medio de la presente, que se retiren de inmediato del territorio venezolano. Le recordamos a la dictadura de los hermanos Castro que Venezuela es un país soberano, que no acepta injerencia de ningún tipo y ningún país. De igual forma rechazamos su presencia en las instalaciones de nuestras Fuerzas Armadas, así como en otras áreas estratégicas de nuestra República. Venezuela está en la calle con coraje y determinación para librarse del yugo autoritario de Nicolás Maduro, quien ha permitido vuestra presencia e injerencia en los asuntos de la nación. Y ahora lo que dijo el canciller Elías Jagua. Maduro está a punto de coronar una gran victoria porque los que desde hace 2 semanas provocan focos de violencia en contra de su gobierno están aislados. Eso aseguró este martes el canciller Jagua. Dijo que cada hora que pasa, los focos de los grupos violentos están cada vez más aislados. Carl Penhol, enviado especial a Venezuela, buenas tardes, adelanta, cuéntanos qué está pasando a esta hora. Pues Camilo, lo que demuestra estas dos versiones de lo que está pasando aquí en Venezuela realmente demuestra que hay divisiones sociales y políticas muy profundas. No hay un punto intermedio entre las dos partes y cada de las partes, la oposición por un lado y el gobierno por el otro, están viendo con 2 diferentes pares de ojos lo que está pasando en Venezuela. Vimos, como demostramos en estas imágenes, una protesta frente o cerca de la Embajada de Cuba. Hay que decir que había mucho más cámaras de televisión, mucho más periodistas que el pequeño grupo de estudiantes. La líder estudiantil explicó que era un acto simbólico, que simplemente querían entregar una carta a la embajada cubana donde, como escuchamos, piden el retiro de la misión cubana de Venezuela. Obviamente, cosa que no va a pasar, entonces no deja de ser un acto simbólico, posiblemente para la oposición, pero en términos de practicidad tiene muy poco valor práctico en cuanto a llevar la batalla de la política de las calles hacia el gobierno. Incluso en este momento el gobierno, por su lado, para demostrar la fuerza que tiene en la calle, está llamando una manifestación de los trabajadores de la telecomunicación, los trabajadores obviamente chavistas. Entonces todavía existe un escenario para confrontación. La oposición mañana, por ejemplo, está convocando a otra manifestación y eso podría ser la rutina en los días venideros, Camilo. Carl, el canciller Jagua ha dicho hoy que los grupos anti-Maduro, los grupos antichavistas están perdiendo fuerza. ¿Eso se percibe, se detecta a nivel de calle, digamos, en Caracas?
Lo que se percibe es lo siguiente, y hemos estado en partes donde está la oposición, netamente en el este de Caracas, y también en zonas donde están los seguidores del gobierno. Lo que se percibe dentro de los barrios de la oposición, por ejemplo, ayer estaban poniendo barricadas dentro de sus propios barrios, lo que provocaba una reacción airada de algunos de los vecinos que no entendían la táctica. Unos decían que tenemos que ya parar actividades, no ir al trabajo, mientras que otros, obviamente por necesidad, iban al trabajo. Vemos hoy un pequeño grupo de estudiantes yendo a la Embajada de Cuba, que es un punto muy simbólico para la oposición y muy sensible para el gobierno, pero era un grupo nomás, no siguieron una masa estudiantil. Entonces, dentro de la oposición, de pronto lo que es una descoordinación entre tácticas, pero también hay que decir, lo que vemos cada vez que salimos a la calle, una barricada, una discusión. Es posible que las tácticas de la oposición se están formando en caliente, se están formando en calle, poco a poco de pronto van hacia unas tácticas más coherentes, pero eso también podría ser parte del producto del propio liderazgo de la oposición. Por ejemplo, vimos la actitud de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, diciendo que hay que tomar las calles, eso ya va para política de calle, mientras que Enrique Capriles, por su lado, todavía tenía un tono mucho pacífico. Entonces, estas diferencias en puntos de vista del liderazgo, obviamente está afectando también a nivel de calle, Camilo. O sea que la cosa es ya a nivel de matices, más que de gritos, de matices. Carpen, con el enviado especial, muchísimas gracias por ese informe tuyo desde Caracas. Reitero, señores, que ese matices, recordar que hoy el canciller Cao ha dicho que el nombramiento o la proposición del nuevo embajador de Estados Unidos quiere de alguna manera minimizar los daños que han sufrido las relaciones bilaterales. Vamos a ver en qué queda todo esto y ojalá que se puedan costurar las heridas políticas que separan a los dos países, a Venezuela y a Estados Unidos.